El pensamiento libre en un nuevo programa. Hoy nos acompaña el doctor Marcos Reuter Sturm, nacido en Antioquia, de origen polaco. Bienvenido al Pensamiento Libre, doctor Reuter. Le agradezco mucho, agradezco al programa de Pensamiento Libre y agradezco a Telemedellín esta cordial invitación, a lo que no estoy acostumbrado, pero he aceptado porque considero que es una buena invitación. Muchas gracias. Yo quiero contarle a la opinión pública que el doctor Reuter de manera queridísima aceptó, y creo que es la primera vez que está en televisión, contando su vida, contando su experiencia y mostrándole una faceta distinta de un hombre que le ha tocado muchas cosas importantes pasar por ellas, pero también es producto de la migración colombiana. El doctor Reuter, padres polacos, que en la Segunda Guerra Mundial, en sus inicios, lograron llegar a Colombia. Cuente, doctor Reuter, ese desplazamiento, que mire pues bien usted cómo en Colombia hay desplazamientos, no solamente los internos, sino viniendo de otros lados. Bueno, le cuento porque es importante lo de los orígenes. Mis padres efectivamente vinieron de Polonia huyendo de la persecución nazi, que llegaba precisamente en ese momento a Polonia. Y mi padre tuvo la suerte de ser muy amigo del cónsul de Colombia, el cual lo favoreció con visa para 25 parejas. No vinieron todas, algunos se negaron a venir porque les parecía muy curioso irse para Colombia, que eso allá no se sabía que era Colombia, les parecía que ir a la selva. Ellos están recién casados, mis padres decidieron venir en el último barco que salió de Polonia, un barco destartalado que no creyeron que llegaran a ningún puerto. Llegaron a Francia, donde no los dejaron bajar, y de Francia a las Antillas, pero ellos venían con dirección a Barranquilla. Sin embargo, en ese barco era imposible, entonces los pasaron a un barco italiano y así llegaron a Colombia. Entonces mis padres vinieron hacia Colombia recién casados para salvarse de la persecución nazi. Mis abuelos fueron muertos todos en un mes, en el mes siguiente a la salida de ellos. Le interrumpo, doctor Reuter, para preguntarle, de las 25 parejas que tenían visa para venirse hacia Colombia, ¿los que se quedaron fallecieron todos? Todos. Mis abuelos fallecieron al mes de llegar ellos a Colombia, recibieron una tarjeta de un amigo que dijo que los habían matado a todos los nazis. Y hay otra historia que es muy larga, no quiero alargarme sobre eso, muy cruel. Cuéntela. En casa de mi madre se crió una prima hermana de ella porque eran muy pobres y ella se casó con determinado señor, tuvieron una hija. Cuando llegaron los nazis, la hija la amarraron al frente en un palo y a los padres los pusieron al frente a ver quemar su hija viva. Eso fue, si usted se imagina, pues. ¿En qué población de Polonia? Ellos estaban en Krylov, que era cerca de la frontera con Rusia. Qué tragedia, ¿no? Tremenda tragedia. Pero la familia logró asentarse en Colombia. Bueno, ellos llegaron a Colombia sin dinero y sin idioma. Pero Colombia, en esa época la gente era muy acogedora, más que ahora seguramente. Los aceptaron muy bien, los recibieron muy bien y les colaboraron para que iniciaran su vida en este país sin idioma y sin dinero. Qué maravilla, ¿cierto? Eso es acoger. Absolutamente increíble. Consiguieron empleo, trabajo, les dieron trabajo y de esa manera mi padre y mi madre trabajaron a brazo partido los dos y fueron progresando. ¿Fue así como usted nació en Antioquia? Yo nací en Medellín, en la ciudad de Medellín, en el Hospital San Vicente de Paúl, y estuve ahí hasta hace poco haciendo docencia. Yo no salía del lugar de nacimiento. Quise mucho al Hospital San Vicente y fue una realización muy importante para mí. Doctor, su vida como estudiante de medicina y después como médico especializándose la hizo en Estados Unidos y se radicó mucho tiempo en México. Bueno, yo fui aceptado como residente en Medellín, en el Hospital San Vicente, para hacer especialización, pero en ese momento me contestaron de la Universidad de Tulane que me aceptaban
pasé fácil el examen, no sé cómo, pero lo pasé el examen para Estados Unidos y conseguí muy fácil ese puesto. Y entonces pues tomé la determinación de viajar a Estados Unidos. Hice año y medio en Tulane, en el Charity Hospital de Nueva Orleans. De ahí me desplacé a Ciudad de México, a un hospital norteamericano que ellos tenían allá para hacer ortopedia infantil. En México estuve supremamente contento, estaba absolutamente realizado allí, entonces ya no quise regresar a Nueva Orleans. Me quedé en México, me vinculé a la Universidad Nacional de México y estuve pues ya en una serie de empleos que me resultaron allá. Terminé residencia en Ciudad de México y terminando residencia me nombraron profesor de la Universidad Nacional de México, que fui profesor 2 años de la Universidad Nacional de México en ortopedia. Allí con otro médico realizan o estudian y realizan una operación exitosísima en el tema de la columna. El doctor Eduardo Luque Rebollar, que era un médico bastante eminente en la Ciudad de México, investigador y muy, muy inquieto, estaba iniciando un trabajo de fijación segmentaria de columna. Esto era iniciándolo en el mundo. Esto era una cosa totalmente novedosa y fue muy exitoso. Yo trabajé con él porque él me tomó digamos, bajo su tutela. Él me quiso mucho, fui muy predilecto de él y trabajamos juntos elaborando esta técnica que hasta hoy sigue siendo muy importante, sigue siendo la base de la corrección de las curvas de columna y de muchas fijaciones de columna de distinto tipo. Se ha modificado con el tiempo, pero la base, lo que él diseñó, es la base de eso y ha sido hasta hoy, durante tantos años, lo más importante en el manejo de muchos problemas de columna. Qué maravilla que un médico nuestro sea parte de ese gran avance en la tecnología de la medicina. En el American Bone and Joint hay un artículo de él donde yo figuro como colaborador de él. Muy bien, pero nos vamos a un corte comercial, doctor Reuter. Bueno. A la par de la medicina, usted tiene un hobby que no es hobby, usted es excelente pianista. Ha desarrollado la medicina y la música a la par. Cuéntenos esa experiencia de la música. Le agradezco mucho sus palabras. En realidad yo llegué a tener un buen nivel, eso es real. Yo tuve muchos maestros excelentes. El más importante, Harold Martina, para mí fue especial, que en Colombia todo el mundo sabe quién es él. Simultáneamente empecé a los 6 años a estudiar música, a estudiar piano, y siempre continué estudiando, tuve grandes maestros, hice cursos con gente muy importante, y pues una época en que yo hice giras de conciertos en Colombia, con el patrocinio de una entidad que nos patrocinaba. Ya esa entidad dejó de patrocinar esos conciertos, pero conmigo fueron muy generosos, hice giras por el país. Fuera de eso, toqué algunos recitales en México, donde me fue excelentemente bien. Entonces, tuve un buen nivel en piano y simultáneamente logré compaginar las dos cosas. Qué maravilla. Pero usted regresa de México porque su padre enfermó. Bueno, el problema es que yo tenía un hermano que vivía en Estados Unidos, casado allí, pues no estaba en Medellín. Y mi madre estaba sola con mi padre, que estaba muy enfermo, y mi madre no sabía nada, no sabía qué hacer, y me dice, tienes que venir porque yo no sé nada, tienes que venir a encargarte de todo aquí. Yo no sé qué tiene tu papá, no sé nada. Y entonces yo me vine a Medellín. No me arrepiento, porque es que aunque en México tuve todo lo mejor del mundo y no me puedo quejar, una sola queja no tengo contra México. Fueron generosos conmigo hasta donde es posible y afectuosos, lo que quiera. Pero primero, la patria de uno es la patria de uno. Eso pues para mí es básico. Hay gente que tal vez se deshace, pues digamos, deja la patria sin ninguna molestia, sin ningún remordimiento, sin ninguna molestia. Para mí, yo me siento colombiano y para mí era básico estar en Colombia. Segundo, pues me tocó obligatoriamente venir a tomar las riendas y encargarme de todo. Entonces fui muy afortunado en Colombia igualmente, como lo fui en México y como lo fui en Estados Unidos. Inmediatamente me vinculé a los Seguros Social, al Hospital San Vicente, al Comité de Rehabilitación,
al Hospital San Luis, que era para niños lisiados, que era un programa hermosísimo que el gobierno no lo cortó. Y a trabajar particular también. Vinculaciones muy buenas, me vinculé muy rápido a la Clínica Soma. Yo he tenido una suerte que es inverosímil. Si bien es cierto, puede ser suerte, pero es que usted es un hombre prodigioso en lo que hace, no solamente en la medicina, sino en la música. Pero además, en la medida que he ido conociendo de su historia, es más bonita, es más llamativo el valor social del ejercicio de la medicina que usted realiza, doctor Reuter. ¿Por qué no le contamos a la opinión pública toda esa gestión que usted hace casi durante 40 años sin cobrar, haciendo una función social de lo que es la medicina? Bueno, yo tomé muy en serio el juramento de Hipócrates. Cuando yo juré para la medicina, yo lo tomé en serio. Y cuando empecé a trabajar, bueno, digo, yo vivo de la medicina particular, cobro porque tengo que vivir, necesito ingresos. Pero en la parte del hospital San Vicente, yo tomé la decisión de no cobrar nunca. Y trabajé 40 años sin cobrar un peso. Y colaborando a veces, más que cobrar, colaboraba. Y lo mismo con el Comité de Rehabilitación, que tuvimos ese hospital tan maravilloso que nos quitó el gobierno injustamente. Y pues sería muy largo contar el cuento de ese hospital, pero es muy doloroso. Cuénteme esa historia. Ese hospital quedaba en el kilómetro 5 de San Cristóbal. Tenía 60 camas para niños con problemas ortopédicos. Se operaba diario ahí, tenía fisioterapia, tenía maestros para que no se atrasaran en el colegio, les dábamos los sábados payasos, fiestas. Los niños entraban llorando y salían llorando porque no se querían ir cuando ya iban para la casa. Se les hacía tratamiento ortopédico integral y el lugar era fantástico, era bellísimo, era un lugar ideal. Y pues el gobierno de turno nos dijo que la salud no se podía hacer así, que la tenía que dar el gobierno y que el gobierno iba a dar la salud. Nos lo cerraron y hasta el día de hoy. Le choca decirme cuál fue ese gobierno. Suéltelo. No será inconveniente. No hay inconveniente en el pensamiento libre. La verdad es la verdad. En la época del doctor Pastrana Padre que sucedió esto. Yo no digo que haya sido él, pero fue en esa época. Él era el presidente en ese momento. Y en ese momento había una decisión que, pues yo no sé, había una posición en que el gobierno era el que iba a dar la salud de Colombia, algo así. En todo caso, eso fue lo que nos sucedió. Fue muy doloroso porque hacíamos un trabajo bellísimo. Nadie cobraba ahí, todos operábamos gratis. Y teníamos fisioterapeuta de planta, y teníamos anestesiólogo de planta, eso era una belleza. Entonces, esa obra que realizaban en el momento, ¿cómo la reemplazaron? ¿Cómo? Pues esos pacienticos se disgregaron, entonces recuperamos las historias clínicas y los logramos vincular a la mayoría de ellos al Hospital San Vicente, que el Hospital San Vicente de Paúl nos dio un espacio para vincular para continuar con este trabajo, y algunas clínicas de la ciudad nos regalaban cirugías, el hospital también, en fin, de alguna manera reemplazamos eso, pero no era lo mismo. En realidad es muy distinto tener un ambiente tan espectacular, tener esa posibilidad de manejar integralmente esos pacientes. Continuamos la labor, yo continué en eso hasta hace muy poco, en que ya empecé a retirarme de todo porque ya tengo muchos años, ya son 40 años de trabajar en eso, 40 años. Usted no se puede retirar, hombre, doctor, usted tiene que seguir ayudándole a la gente. Pues hombre, yo sigo particularmente todavía trabajando. Ya me siento un poco limitado físicamente para eso. La ortopedia es exigente, aunque la gente no puede darse mucha cuenta, pero tiene mucha exigencia física y muchas cosas, y ya uno empieza a sentir que no está rindiendo de la misma forma, que ya no debe continuar. Voy a cortar para que sigamos hablando de eso. Cuando usted me hablaba ahorita de ese gobierno que les quitó el apoyo, me viene a la mente inmediatamente el tema de la salud en Colombia. ¿Usted qué opina de la situación que actualmente vivimos? Estamos viendo una situación muy difícil y tiene muchos factores, son muchos los factores. Hay un factor muy importante que no se toma mucho en consideración, es la evolución de la medicina. La medicina ha evolucionado técnicamente,
pero se ha hecho muy costosa la medicina actual. La medicina antes era mucho más empírica, podemos decir, entonces se trabajaba más barato, más fácil. Hoy todo es muy costoso. No voy a mencionar muchas cosas porque eso tomaría mucho tiempo, pero hoy la medicina tiene un desarrollo técnico que se hace casi imposible de continuar. Entonces se implantó un sistema de ley 100 copiando algo de Chile que allá tampoco ha sido muy exitoso. Al principio lo fue y tampoco. Y acá no ha sido muy exitoso tampoco. Pero es porque hay muchos factores. No quiero entrar mucho en detalle porque sería muy largo, pero no está funcionando adecuadamente y veo muy difícil hacer un programa de salud realmente funcional que vaya a beneficiar a todo el mundo. Usted tiene la experiencia, ha trabajado con la salud desde las clases menos favorecidas de Colombia, ha ayudado a solucionar inmensos problemas de la vida común y dice que es complejo el tema de la salud. ¿Qué ideas tiene usted que nos pudiera ayudar a todos los oyentes, a los médicos y al mismo Estado colombiano para que contribuyamos a darle una salida real al problema de la salud? Bueno, usted le está pidiendo peras al olmo, eso está muy difícil. Bueno, mire, la situación es como le venía empezando a contar, que tenemos primero una tecnología muy avanzada pero muy costosa. Y Colombia ha entrado en la era tecnológica más avanzada. Yo creo que estamos a un buen nivel comparado con otros lugares del mundo. Tenemos otro problema. Colombia cubría la salud más que todo en las grandes ciudades, eran poblaciones más pequeñas. Y en las mismas ciudades había zonas que no estaban cubiertas, había mucho grupo poblacional no cubierto. Hoy se quiere hacer una cobertura muy grande y es una cobertura en donde el volumen de población que se va a cubrir ha aumentado generosamente, enormemente. Es otro problema difícil. Y otra situación es que la actitud del gremio médico, y me van a agredir, me van a atacar por esto, pero no es igual a la de nosotros. Nosotros, pues esto puede ser ridículo, pero éramos más sacrificados. Nosotros no medíamos, como pasa ahora muy frecuentemente, que yo no veo sino 3, porque a mí no me toca ver sino 3. Nosotros veíamos cantidades de gente, lo que pudiéramos, en muchas oportunidades éramos generosos con nuestro tiempo y con nuestro trabajo. No sé si esto sea negativo o positivo, lo que hay hoy, pero es lo que hay. Hoy está todo muy cuantificado, medido, y las cosas funcionan diferente en ese sentido. Pero entonces, estoy hablando de 3 factores, posiblemente son más. Si hoy volvemos o hacemos lo que se ha pretendido hace rato, y es la medicina preventiva y la medicina familiar, donde hay grupos asignados a ciertas familias de médicos, evitaríamos muchos problemas que surgen por la inasistencia médica en muchos casos, ¿o no es viable? Sí evitaríamos, pero no tanto como se quiere hacer creer, porque la enfermedad es aquí en la China, donde no esté. La enfermedad va a existir. Hay cosas que se pueden prevenir y hay muchas cosas que no se pueden prevenir. Yo tengo un concepto de que la medicina, pues las enfermedades, digamos la patología, tiene un amplio factor genético. En ese campo se puede trabajar, pero es muy difícil, porque ya vendría un problema de manejo de la procreación y todo, que es bastante complejo. Yo creo que hay personas que a pesar de que se les dice que no están aptas para procrear, están procreando, o que van a procrear enfermedades, porque es que eso se hereda. Entonces la genética es algo que hay que estudiarlo más y hay que manejarlo mejor. Y obviamente la prevención en enfermedades infecciosas, en enfermedades parasitarias, en muchas cosas es posible y se puede mejorar. Pero siempre va a haber mucha patología, eso no va a faltar. ¿El tema de la salud en La Guajira es irresponsabilidad del Estado o es que la comunidad? Bueno, usted me está metiendo ya en política. Hay de todo. Pues la opinión de uno es difícil, pero pues todos sabemos que hay falta de presencia del Estado, eso lo sabe la gente, yo no lo estoy inventando. Pero la educación, los indígenas también tienen responsabilidad,
porque ellos tienen unas ideas bastante complejas en eso. Ellos, yo pues voy a decir algo muy maluco, pero yo a veces no los comprendo, porque ellos quieren que se les dé la educación y la salud de la gente ya evolucionada en la civilización, digamos, pero al mismo tiempo se niegan a aceptarlo. Entonces es muy difícil de manejar. Me da realmente guayabo terminar esta entrevista, este conversatorio tan agradable, pero usted nos ha dado un mensaje de cómo debemos entender el servicio a la comunidad. Usted es un ejemplo para Antioquia y para el mundo. De manera que el pensamiento libre le agradece tener la oportunidad de que la teleaudiencia conozca su servicio, conozca su labor y además reconozca la grandeza de un ser humano inmenso. Muchas gracias, doctor Reuter. Agradezco sus palabras demasiado encomiosas, un poquito exageradas, pero de todas maneras agradezco a ustedes mucho. Muchas gracias.